Muchas gracias, Nicté. Por ahí hay una fruta tropical que con su nombre nos remite a historias de terror que nos contaban cuando niños. Se trata del coco. ¿Y sabe qué? La verdad es que tiene una enorme cantidad de nutrimentos. ¿Sabe cuáles? Pues se los vamos a decir aquí en Aprender a Comer. Y del coco nos va a hablar Maribel Yáñez, nuestra nutrióloga. Buenos días, Maribel. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Qué bueno, el coco es una fruta con una enorme cantidad de propiedades que además benéficas, ¿no es así? Por supuesto, mucho tiempo el coco estuvo como de alguna manera satanizado. ¿Por qué? Porque es la única grasa de origen vegetal que es saturada, es decir, es muy parecida a la grasa animal de la carne, del chorizo, del chicharrón, de la mantequilla y la mayonesa, estructuralmente. Pero en el momento que nosotros la consumimos y la extraemos en frío, así debe de ser. Cuando ustedes compren aceite de coco, debe decir extracción en frío o prensado en frío. Muy bien. Porque si es extracción en caliente, va a seguir siendo una grasa saturada, y cuando lo haces en extracción en frío, la vas a convertir en insaturada. Es decir, igualitito que unas nueces, que un aguacate, que un aceite de oliva. Este tipo de detalles son importantes y antes se solía extraer en caliente, por eso sus mitos, ¿no? Ya, y bueno, existen pues ya en muchos lugares botes llenos de aceite de coco que se usan para cocinar. Aún así que se haya extraído en frío, al momento en el que nosotros ponemos este aceite de coco en un sartén y se calienta, ¿no pierde sus propiedades No, benéficas? sigue siendo insaturado. Pero fíjate qué pasa por haber sido una grasa saturada y pasarla a insaturada. Lo que sucede es que mucha gente, algunos y otros no, les cae bien y a otros no. Es decir, nosotros, por ejemplo, como nutriólogos, mandamos en ayunas este famoso brebaje o alcalino de ayunas del agua tibia con el aceite de coco. Pero resulta que algunos que lo están consumiendo eleva el colesterol y los triglicéridos. Entonces, para algunas personas no es tan benéfico. Si tiendes al colesterol, a los triglicéridos o a la hipertensión, yo te recomiendo que no lo utilices, ni aunque sea prensado en frío. Y en el caso de las personas que sí lo toleran, entonces tómenselo en ayunas, utilícenlo para la panadería, utilícenlo para freír el huevito de la mañana, para mascarilla, para untar, para muchas cosas. Pero tomado, yo les recomiendo que ustedes analicen qué tan benéfico es para ustedes y si no, lo descarten. Por eso hay tanto mito en relación al aceite de coco, ¿no? Muy bien. Oye, ¿y este brebaje alcalino en ayunas, cómo sería? ¿Ponemos el aceite de coco en agua? Mira, acuérdate que hemos platicado de la alcalinidad, sí, y que nuestro cuerpo tiende a la alcalinidad y cuando se acidifica nos enfermamos. Entonces, receta para ahorita, para el cambio de clima, pongan agua a hervir, sí, la van a dejar, no que entre en ebullición, sino nada más que esté tibia. Le van a poner el aceite de coco porque el aceite de coco viene en pasta. Si se les hizo líquido no pasa nada. Ponen una cucharadita, le exprimen el jugo de un limón, y el limón en la naturaleza es ácido, pero cuando entra es alcalino. Toda esta combinación de echar a andar el metabolismo en la mañana con el agüita tibia, la alcalinidad del aceite y el limón también va a ayudar a que todo el día estés alcalino y contrarrestes la enfermedad. No sé si te acuerdas que las abuelitas nos daban, cuando empezábamos a toser, gárgaras de bicarbonato, sí, con limón, o nada más gárgaras de bicarbonato, porque es una sustancia alcalina que lo que va a hacer es que las bacterias, como no les gusta la alcalinidad, se van a ir y vas a, de alguna manera, como a cortar la enfermedad. Entonces, si ahorita andan medio queriéndose enfermar, háganlo en ayunas todos los días y vas a ver la diferencia. Buenísimo. Oye, y el consumo del coco, por ejemplo, fresco, no en aceite, no envasado, que podemos comprar en el mercado, ¿cómo nos lo recomiendas? ¿Es también bueno? Fíjate, qué buena pregunta, sí, porque ¿cómo consideraríamos entonces al coco en qué grupo de alimentos? Eso. La fruta como tal la meteríamos en fruta. O sea, cuando yo agarro, le pido al coquero que me lo corte y me lo como con limoncito y sal, así lo considero como fruta. Pero acuérdense que es una fruta que tiende a tener un poco más de grasa. No es como una fresa o como un mango. Ahora, el aceite, ese sí se considera en el grupo de las grasas. Muy bien. ¿Sí? Porque si no, entonces vas a decir, yo voy a comer mi porción de grasa y te masticas el coco y eso es fruta, ¿no? Eso es carbohidrato. Sí.
Oye, y cuéntanos, por ejemplo, el coco sirve para complementar otro tipo de alimentos, no sé, en el desayuno, en la comida y en la cena. ¿Qué nos recomiendas? ¿Con qué lo preparamos? Sabe rico, ¿no? Claro. Casi a todo el mundo le gusta el coco. Fíjate, yo lo recomiendo mucho, por ejemplo, en ceviches rallados, en hacer unas trufas y entonces espolvorear encima, en la repostería. Pero, por ejemplo, usen mucho el aceite para cambiar el cutis y la piel. Acuérdate que el aceite de coco se está utilizando por fuera y por dentro. Entonces, si ustedes lo absorben a través de la alimentación, van a empezar a ver que la piel está muy bonita, que les va a brillar el cabello, que las uñas te van a crecer más. Mira. Incluso, por ejemplo, en Asia se utiliza para ponérselo en las pestañas para crecer y para desmaquillarte. Entonces, úsenlo de las dos maneras. Pónganselo y también tómenlo a través del brebaje, a través de cocinar todo con aceite de coco. Obvio, analicen si son de las personas que lo toleran o de las que no lo toleran, ¿no? Por supuesto. Y una vez que estamos consumiendo coco a través del aceite o la fruta así, ¿qué no debemos de comer? ¿Qué no deberíamos de agregar aparte del coco? Acuérdense que si vamos a consumir aceite de coco, entra dentro del grupo de las grasas. Por lo tanto, ya no van a agregar más aguacate o más nueces o más carbohidrato. Entonces, yo les recomendaría, acuérdense, para que un producto esté balanceado tiene que tener verdura, tiene que tener proteína y tiene que tener una grasa o carbohidrato. Entonces, por ejemplo, a una ensalada espárzanle el aceite de coco o el coco rallado, tu proteína como un pescado, empanicen el pescado en coco rallado. Oye, es una delicia. O el pollo, es una delicia. Es una delicia y además como que le da este saborcito thai orientalón a la comida. O la sopa de coco que tiene todo en Asia, bueno, es una delicia, ¿no? Pues muchísimas gracias a ti, Maribel Yáñez, por habernos platicado un poquito más del coco, todas sus propiedades nutrimentales. Es un alimento que pues no es tan caro, ¿sí? En realidad no es caro, es muy económico y hay muchas marcas mexicanas, entonces compren de preferencia pues lo mexicano, ¿no? En el aceite de coco. Y por ejemplo, la fruta de coco, ¿qué recomendaciones a la hora de comprarla? Porque ¿cómo saber si está bueno o mal? Pues es un caparazón duro. Pues fíjate, eso solo los expertos, al igual que cuando tú vas al frutero y te dice, esta papaya está muy bien, porque el color no tiene nada que ver, más bien es la consistencia, ¿no? Bueno, pues esta fruta tan rica, con tantas propiedades, que nos remite sin duda a aquellos cuentos que nos contaban de chiquitos para que nos durmieran, tenían efectos contraproducentes, nos daba más miedo que otra cosa. Ya sabe usted cómo consumir el coco para beneficio de todos. Y ahora, pues es momento de que vayamos a platicar un poquito sobre orientación e identidad sexual. Quique, cuéntanos qué nos tienes por allá.